Es increíble cuántas personas nos dicen que ponen nuestros vídeos de fondo para dormir. Por eso, hoy preparé un contenido pensado especialmente para ustedes. Narración serena, sin música ni ruidos bruscos. Cuando empiecen las historias, la pantalla quedará en negro, para que quienes escuchan en el televisor o en un teléfono sin opción de apagar la pantalla puedan descansar sin la molestia de la luz. Así que pónganse cómodos, apaguen las luces y déjense llevar. Estas son 10 historias paranormales para escuchar mientras duermes. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Les saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Dulces sueños. Tenía 15 años. Hoy tengo 25. Cuando nació mi hermano menor. En la casa vivían también mis abuelos. Ellos dormían en la planta baja. Mis padres en el cuarto contiguo al mío, junto al bebé. Y yo solo en mi habitación. Aquella noche mi padre no estaba. Trabajaba de turno y volvería hasta la mañana. Mis abuelos veían la televisión en la sala. Creo que mi abuela ya se había quedado dormida. Yo me fui a mi cuarto para cambiarme y acostarme temprano, porque al día siguiente tenía clases. Cerré la puerta metálica, apagué la luz, me tapé hasta la cabeza y cerré los ojos. No había pasado mucho cuando escuché algo parecido a unas garras rasgando lentamente mi puerta. Me tensé de inmediato, intentando convencerme de que era idea mía. Pero el sonido volvió. Las mismas garras. Otra vez, con una lentitud que me heló la sangre. Me quedé inmóvil, ojos abiertos, el miedo recorriéndome el cuerpo. Entonces ocurrió algo peor. Alguien o algo tomó con cuidado la manija y comenzó a moverla, como intentando abrir sin hacer ruido. El pánico me anuló. No podía moverme ni pensar con claridad, y menos cuando sentí que eso cruzó el umbral y subió con cuidado hasta mi cama. Noté su peso al pie. El colchón se hundió apenas. Luego mi cobija empezó a deslizarse lentamente hacia abajo. Primero quedó expuesto mi cabello y supe que pronto mi rostro también lo estaría. Aterrorizado, apreté los párpados y me quedé quieto, sin atreverme a mirar lo que fuera que estaba frente a mí. Pasaron unos minutos, Yo solté una risa nerviosa y le confesé que también había escuchado las garras en mi puerta. Le conté lo que viví. Nos quedamos sin palabras. Buscamos una explicación lógica, pero no la encontramos. Lo único que se nos ocurrió fue que aquello pudo haber entrado y salido por la azotea, ya que las escaleras para subir están junto a nuestras puertas. Desde entonces recordamos esa noche como una de nuestras experiencias más extrañas y aterradoras. Curiosamente ocurrió un 2 de noviembre, Día de Muertos en México. Soy agricultor y les escribo desde España para compartir un par de experiencias que me marcaron profundamente. La primera
Ocurrió hace algunos años, en una cálida noche de mayo bajo la luna llena. Eran las 4 de la madrugada y me encontraba deshiervando el terreno. De pronto, noté que uno de los brazos del cultivador se movía extraño. Como sabía que le faltaba un tornillo, decidí desmontar la pieza para evitar problemas. Me tumbé debajo del implemento y al mirar el cielo, lo vi. 3 luces formando un triángulo perfecto. Me levanté, alejándome del tractor para evitar reflejos. Entonces, esas luces comenzaron a girar rápidamente y en cuestión de segundos desaparecieron a una velocidad increíble. Me quedé perplejo, sin explicación posible. La segunda experiencia fue mucho más aterradora y ocurrió en octubre de 2023, durante la temporada de siembra. Esa noche, mi padre pulverizaba hierba con otro tractor, pero un fuerte viento lo obligó a detenerse. Me avisó por radio que regresáramos a casa. Yo respondí que aprovecharía para sembrar antes de irme. Pasaron horas y hacia las 2 de la madrugada aún trabajaba. Nuestros tractores tienen cámaras traseras para vigilar sin girar la cabeza. Tras hablar por teléfono con mi madre, colgué y miré la cámara. Una figura blanca con forma humana estaba sentada sobre la sembradora. Pensé que era un reflejo, pero al girar la cabeza, allí seguía. Me quedé petrificado. Con esfuerzo, bajé de la cabina para acercarme. Entonces la figura giró y me miró. Era una mujer bajita con cuencas negras en lugar de ojos. El miedo me hizo desmayar. Cuando desperté, eran las 4 y tenía un dolor de cabeza insoportable. Volví a casa convencido de que había sido. Hace algunos años, tenía como vecina a una mujer de unos 60 o 70 años. Nunca había tenido hijos y para llenar ese vacío, decidió comprarse una muñeca a la que trataba como si fuera su hija. La vestía, la acariciaba, la sacaba a pasear e incluso le puso un nombre. Una noche, regresando del trabajo, me la encontré en el parque con su muñeca. Hablamos un rato hasta que empezó a llover con fuerza. Le ofrecí resguardarse en mi casa y tomar un té caliente. Ella aceptó, pero olvidó la muñeca en la banca. Mientras charlábamos, escuchamos golpes en la puerta. Nos asomamos y para nuestro horror, ahí estaba la muñeca bajo la lluvia. Lo peor fue escuchar una voz infantil que decía: «Mamá, ábreme, tengo frío». Paralizadas, corrimos a mi habitación, temblando de miedo. Cuando reunimos valor para salir, la muñeca ya no estaba. Fue la última vez que la señora la vio. Después de aquello, cambió por completo. Poco tiempo después me mudé, sin volver a saber de ella. Esa experiencia quedó grabada
como la más escalofriante de mi vida. Esta historia me la contó mi novia hace poco. Resulta que ella solía visitar a menudo a una prima junto con su mamá para pasar tiempo en familia. Sin embargo, había algo que siempre teñía esas visitas de tristeza. La prima no podía tener hijos. Los médicos habían confirmado que tenía un problema en la matriz que la hacía estéril. Ella y su esposo estaban devastados y aunque intentaban sobrellevarlo, la angustia era evidente. Una tarde, el esposo salió a trabajar al campo. Como siempre, llevaba su mochila y el machete colgado al costado. El camino era largo y de pronto comenzó a escuchar un llanto de bebé. Al principio pensó que era producto de su imaginación, pero los llantos no se detenían, se volvían cada vez más fuertes, más insistentes, más cercanos. Desesperado, trató de identificar de dónde venían, pero no había ningún niño alrededor. Entonces un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Y si ese sonido salía de su mochila? Con las manos temblorosas abrió la bolsa y revisó uno a uno sus objetos. Fue entonces cuando lo vio. En el fondo, entre sus cosas, había un gusano blanco, grueso, extraño. Y lo más aterrador, de él provenía claramente aquel llanto de bebé. Sobrecogido por el horror, lanzó el gusano al suelo y lo partió en dos con su machete. El chillido cesó de inmediato. Tiempo después, durante otra de las visitas familiares, mi novia y su madre encontraron a la prima enferma. Tenía fiebre alta, escalofríos y un dolor punzante en el estómago. Justo ese día, su esposo estaba en casa y les relató la experiencia del gusano. Al escucharlo, mi novia y su madre se miraron sorprendidas y le preguntaron: ¿desde cuándo empezó? Recuerdo con total claridad que esto sucedió hace aproximadamente 8 años. Era mediodía y estaba almorzando en la cocina de mi casa, mientras mi madre cuidaba a mi hermana recién nacida. Es importante mencionar que la cocina estaba separada del cuarto de mi madre por una puerta bloqueada. Para ir de un lado al otro, había que dar toda la vuelta a la casa. Después de comer, me levanté para salir de la cocina. Fue entonces cuando lo vi. Frente a mí, a menos de medio metro, había una niña de unos 5 años, inmóvil, parada junto a una silla. Lo inquietante era que no se movía en absoluto. Parecía una estatua, pero yo sabía que estaba viva, o al menos que no era un simple objeto. No me miraba a mí. Su atención estaba fija en la estufa, justo al lado de la salida. Lo más extraño fue que no sentí miedo. Al contrario, una idea absurda me invadió.
Esa niña era mi hermana, aunque en ese momento ella era apenas un bebé. Movido por una extraña calma, me acerqué y acaricié su cabeza. No percibí nada anormal. Sin pensarlo demasiado, decidí salir de la cocina. Pero antes de irme, volví a mirar. Y allí seguía, inmóvil, sin reaccionar, como si no hubiera notado mi presencia. Cuando llegué con mi madre, le pregunté si mi hermana ya sabía caminar. Ella, sorprendida, me respondió que era imposible. Hace un par de años, mi madre y yo nos mudamos a la casa que había pertenecido a mi bisabuelo. No teníamos otra opción. Nos habían desalojado, y aquel lugar, aunque viejo, era lo único disponible. Desde que mi bisabuelo falleció, los tíos y hermanos de mi abuela comentaban que allí ocurrían cosas extrañas. Yo no les daba importancia, hasta que lo viví en carne propia. Una tarde, mientras mi madre estaba trabajando y yo aprovechaba las vacaciones, decidí limpiar la casa a fondo. Llenaba un balde de agua en el baño para empezar por el cuarto donde había dormido mi bisabuelo. Fue entonces cuando lo escuché. Golpes secos en la ventana del baño, desde afuera. Me quedé helado. Era imposible. Estábamos en el segundo piso. No había cómo alguien pudiera estar allí. Congelado de miedo, abrí la puerta del baño de golpe, convencido de que todo era imaginación. Pero los golpes continuaban, insistentes, golpeando el vidrio aunque yo mirara directamente. El sonido resonaba como si unos nudillos tocaran con calma, esperando que alguien respondiera. Entonces los ruidos cambiaron de lugar. Ahora venían del viejo armario de mi bisabuelo, un mueble de madera donde guardaba sus colonias y pertenencias. El golpeteo era rítmico, cada vez más fuerte, como si algo quisiera salir. Sentí el pánico subirme al pecho. No podía moverme. De pronto, todo cesó. El silencio era tan absoluto que casi dolía. Temblando, y me convencí de que había terminado. Sin embargo, esa noche recordé una leyenda que alguna vez me contaron. Cuando escuchas golpes persistentes en ventanas o armarios, puede ser la misma muerte llamando a tu puerta. Y si la abres, se lleva tu alma. Desde ese día no dejo de pensar qué habría pasado si hubiera tenido el valor o la imprudencia de abrir. Hace aproximadamente un año, mi madre fue internada en un centro para tratar su problema de alcoholismo. Esa misma noche ocurrió algo que jamás olvidaré. Yo dormía tranquilamente en mi habitación cuando escuché como si alguien hubiera regresado a casa. Los pasos eran claros, firmes, y se detuvieron justo frente a mi puerta. El picaporte giró lentamente, y en cuanto la puerta se abrió, un frío intenso inundó el cuarto. Sentí como la temperatura descendía de golpe, y supe que algo no era normal. Entonces percibí su presencia. Mi madre se acostó a un lado de mi cama. Podía oler ese perfume que solía usar, mezclado con un aire extraño, casi helado. Con voz dulce
pero cargada de emoción, me dijo: cariño, mami se tiene que ir, pero recuerda que siempre te voy a amar. Siempre estaré contigo, no importa dónde vayas. No reaccioné. Estaba entre el sueño y la vigilia, demasiado confundido para hablar. Solo sentí como me dio un beso en la frente. El contacto fue gélido, como el roce de un viento helado, y después la puerta volvió a cerrarse lentamente. La temperatura del cuarto regresó a la normalidad. Convencido de que había sido un sueño extraño, intenté descansar otra vez. Pero la mañana siguiente, mi abuela llegó con mi tío, ambos llorando. Fue entonces cuando me dieron la noticia. Mi madre había fallecido en el hospital, alrededor de las 4 de la madrugada. Me quedé en silencio, el corazón desbocado. Comprendí que lo que había vivido no fue un sueño, fue una despedida. Hasta hoy no se lo cuento a nadie, porque sé que pensarían que estoy loco, pero dentro... Tenía 24 años cuando una noche cualquiera regresaba de una fiesta junto con algunos amigos. Yo conducía y en medio de las risas y comentarios sobre lo bien que la habíamos pasado, llegamos a un semáforo en rojo. Mientras esperábamos, noté a una mujer parada en la banqueta un poco más adelante. Al principio no le di importancia, pero algo en ella me resultó raro. Cada vez que la miraba, parecía estar un poco más cerca de nosotros. Primero pensé que era mi imaginación, quizá el reflejo de las luces o la distancia que engañaba mi vista. Sin embargo, mis amigos también comenzaron a darse cuenta. La mujer se movía en nuestra dirección, pero lo hacía de manera extraña, como si no supiera caminar del todo bien. Sus pasos eran torpes, erráticos, y a pesar de ello avanzaba con rapidez. El ambiente dentro del auto cambió de inmediato. Las bromas se apagaron y el silencio se volvió sofocante. Uno de mis amigos murmuró que nos fuéramos, que arrancara de inmediato. Yo giré la llave, pisé el acelerador, pero el motor no respondió. El auto permanecía completamente inmóvil, como si estuviera atascado en un terreno invisible. Cuando volví la mirada hacia afuera, ella ya estaba a unos pocos centímetros de la ventanilla trasera. Golpeó el cristal con fuerza, una y otra vez, con tanta violencia que pensé que lo rompería. Mis amigos comenzaron a gritar de terror, y entonces uno de ellos soltó un alarido que todavía recuerdo. ¡No tiene cara! Giré la cabeza con un nudo en el estómago y lo vi. La mujer no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos. Esto ocurrió alrededor del año 2013. En ese entonces salía con quien hoy es mi esposo. Una noche
tuve un sueño tan vívido que aún me provoca escalofríos recordarlo. En el sueño íbamos en su camioneta, avanzando por un tramo de carretera que conocía bien, a las afueras de San Luis Potosí, en una zona de curvas cerradas cerca de la presa de peaje. De repente, todo se volvió una pesadilla. El vehículo perdió el control y caímos por un barranco. Sentí cada golpe. Escuché el metal crujiendo mientras dábamos volteretas. Vi el polvo levantarse en cada giro. Recuerdo la desesperación, el terror de pensar que moriríamos ahí. Desperté agitada, con el corazón acelerado y el cuerpo empapado en sudor frío. Intenté tranquilizarme, diciéndome que solo había sido una pesadilla. A lo largo del día, la imagen fue difuminándose, como suele pasar con los sueños, aunque la sensación de miedo persistía. Sin embargo, lo inquietante vino después. Cuando me encontré con mi novio esa misma tarde, él parecía pensativo. Tras un rato de conversación, me confesó que también había tenido un sueño extraño la noche anterior. Soñó que conducía su camioneta en el mismo tramo de carretera, hasta que, en una curva, apareció una mujer de blanco, con el vestido sucio y desgarrado, directamente frente al vehículo. En su sueño, él dio un volantazo para evitar atropellarla, y en ese momento despertó sobresaltado. Mientras me relataba aquello, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era la primera mitad de mi propio sueño, el momento exacto antes de que cayéramos al barranco. Le conté lo que yo había visto después, el accidente, los golpes. Esto ocurrió alrededor del año 2011, en la humilde casa donde vivía con mi madre. El techo era de lámina de asbesto, sostenido por vigas de madera. Una mañana, mientras desayunábamos, escuchamos un crujido fuerte. Las vigas se quejaban, como si algo pesado caminara sobre ellas. Seguramente son gatos, dije, intentando restarle importancia. Pero mi madre, con el rostro serio, respondió: esos pasos no son de gato. Vamos a asomarnos. Salimos al patio y cuando levantamos la vista hacia el techo, nos quedamos heladas. Una mujer vestida de blanco caminaba lentamente sobre las láminas. Llevaba un velo que le cubría el rostro, como si fuera una novia. Lo más perturbador fue que, aunque se dio cuenta de que la mirábamos, siguió avanzando sin prisa, sin miedo. De pronto se dejó caer hacia el terreno baldío detrás de la casa. Corrimos a ver si había alguien, pero el lote estaba vacío. Nos miramos sin palabras, con el corazón acelerado. 2 días después, el horror regresó. Mi hermana mayor lanzó un grito desgarrador en el patio. Salimos corriendo y la encontramos llorando, temblando de miedo. Apenas pudo hablar. Nos dijo que había visto a la misma mujer de blanco,
pero esta vez la describió con detalle. Mechones de cabello largo, cubriéndole parte de la cara. Un hueco en lugar de nariz y sin labios, dejando al descubierto todos los dientes en una mueca imposible. Mi madre reaccionó con rapidez. Tomó agua bendita y comenzó a rociar cada rincón de la casa mientras